Hola a todos, buenas tardes. Confírmenme si me escuchan bien, levantando la manita. En la parte de abajo tenemos unos iconos, el micrófono, una cámara y la manita. Ya me confirma Cristina que sí. Perfecto, Cristina, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces nuestra clase. Estamos ya en la semana 6 de nuestro curso y ahora toca ver el IVA, sobre todo basado, por supuesto, en su ley, en la ley del impuesto al valor agregado. Pero antes de entrar a revisar un poco sobre este tema, déjenme compartirles mi pantalla, una parte de mi pantalla, para que veamos algunos anuncios que pueden ser importantes y que les pueden ser de utilidad. Así que denme un momento. Veamos, estamos... Ahí está, parece que ahora sí vemos la pantalla. Déjenme ver si sí funciona bien. Me estoy cambiando de pestaña. Sí, parece que sí. Nuevamente, manita levantada, si sí ven mi pantalla. Perfecto, me confirman también que sí, muchas gracias. Bueno, rápidamente vamos a esta parte. Como es costumbre, pues he publicado en la sección anuncios un anuncio precisamente que se llama contenido adicional de la semana 6. Aquí únicamente les he compartido una presentación, esta que vamos a ver en esta clase, que trata sobre las disposiciones de la ley del impuesto al valor agregado, el IVA. Si ustedes le dan clic, pues los llevará a la presentación que estábamos revisando hace un momento. Pero antes de ir a esta parte, déjeme bajar un poco. Y también en esa sección publiqué el anuncio de la semana 6, que va del 17 al 24 de febrero. Y aquí vienen los temas que se van a estar revisando. Ya estamos en la unidad 2, que como decía, trata sobre el IVA. Y los temas que revisaremos serían el sujeto, las tasas y algunas obligaciones de los contribuyentes de este impuesto. Tenemos entonces, para más detalle, las actividades que tenemos que realizar. En la semana 6 tenemos dos, una que es la 8, trata de un resumen, y la 9 que es el foro de discusión, que ya hemos estado participando. Recuerden que en el foro tienen que tener 3 participaciones, una al inicio contestando las preguntas o la pregunta que se haya incluido del foro, 2 retroalimentando a algún compañero o compañera. Recuerden, en cuanto a la retroalimentación, es importante indicar en qué se está de acuerdo o en qué no. Es válido estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la aportación de algún compañero. Lo importante es que argumentemos por qué sí estoy de acuerdo o por qué no estoy de acuerdo. En una última aportación, en una tercera, lo haríamos para concluir. Al finalizar la semana estaríamos colocando nuestras conclusiones, qué nos pareció el tema, por qué es relevante, su importancia, algunos puntos que ustedes consideren destacados. Todo ello es válido y con esas 3 aportaciones ya tienen asegurada una buena calificación. Si faltan algunas de ellas, pues sí, de acuerdo a la rúbrica, estaríamos penalizando esa falta de información. En cuanto a la actividad 8, esa es la que vamos a revisar en un momento. Bueno, tenemos las actividades. Si a la 8 vale .75, el foro vale .5, de un total del 1 al 10, de la escala del 1 al 10. La fecha de inicio fue el 17 de febrero y el foro terminaría como cualquier otra actividad el lunes, próximo lunes 24 de febrero. Recuerden, a las 3 de la mañana como límite máximo para poder participar. Ok, esto seguro ya lo han revisado, ya lo conocemos. Ahora vamos a las instrucciones de esta actividad 8, que es un resumen. Y aquí, bueno, pues vemos las instrucciones, igual que en otras ocasiones, nos indica que la podemos hacer individual o en equipo. Pues lo mismo, si ustedes quieren hacerla en equipo, pueden hacerla, o individual también, no hay problema. En equipo, ya saben, las únicas condiciones es que cada integrante suba su actividad a la plataforma y que el equipo sea máximo de 5 integrantes. Nos muestra el link para ir a la ley del impuesto al valor agregado. Me preguntaba una alumna respecto a esto. Vean, le voy a dar clic a este link, lo voy a abrir en una nueva pestaña y me llevaría
originalmente déjenme ver, a la Cámara de Diputados, en donde están las últimas reformas, las últimas actualizaciones a todas las leyes que tenemos en nuestro país, a las leyes federales y sus reglamentos. Pero si se dan cuenta, cuando yo doy clic al link, me lleva a un link de la plataforma, de nuestra plataforma Blackboard, por lo cual una alumna me preguntaba, profesor, ¿el resumen que vamos a hacer de la ley del IVA incluiría las nuevas reformas o se haría con la ley del año anterior? Pues considerando este recurso y este link, pues le comenté que se hiciera con la ley del año anterior, sin las últimas reformas. Por lo tanto, así lo podemos manejar. Si alguien quiere incluir las nuevas reformas que están en la ley, no hay ningún problema. Por supuesto, estaría bastante bien también que lo hiciéramos así. Pero si no, con la ley anterior, pues sería suficiente. Ok, entonces déjenme cerrarlo. Quería mostrarles esa parte. También nos dice, bueno, vea, nos dice, nota, deberás mantener al tanto la última reforma de la ley en la Cámara de Diputados. Bueno, aquí podría interpretarse de las dos maneras, incluso interpretaciones contradictorias, porque por un lado nos da la ley anterior y por el otro nos dice, no, pero chécate las últimas reformas aquí en la Cámara de Diputados. Entonces, incluso tenemos también el capítulo 11 que trata sobre impuestos, páginas 124 a 128 de la biblioteca digital de la universidad, que también pues no tiene últimas reformas. Por lo tanto, lo mismo, la misma recomendación, si quieren incluir las reformas, adelante, y si no, con la ley del año anterior, sin ningún problema también, obviamente no habría penalización. De cualquier forma, la ley anterior trata, si nos basamos en ella, pues nos da el esquema general de cómo se maneja este impuesto, y las nuevas reformas, pues bueno, están dirigidas a estas páginas, a estas aplicaciones que hacen como un intermediario entre los usuarios que son que radican aquí en el país. Recuerden que el IVA es una ley territorial, solamente debe de gravar a las personas que realizan actos o actividades en territorio nacional. Fuera del país no habría aplicación del IVA. Entonces las webs o las aplicaciones que trabajan en internet y que muchas veces no están situadas en México, pues evadían este impuesto. Ahora ya con estas reformas, pues ahora sí se les va a obligar, incluso el SAT, o más bien nuestros legisladores cuando hicieron las modificaciones, ya ven que también hubo la ley del ISR y la ley del IVA que vienen parejitas respecto al mismo tema, pues incluso han dicho que quieren auditarlas. En caso que no cumplan las obligaciones estas webs extranjeras o aplicaciones extranjeras, se le faculta, estas reformas facultan a la autoridad fiscal, al SAT, a poder aplicar sus facultades de comprobación, es decir, aplicarles auditorías y determinarles créditos fiscales por las contribuciones omitidas o por en el carácter de retenedor de impuesto, también castigarlo de alguna manera con las sanciones que se pueden aplicar en la ley del ISR, la del IVA y por supuesto el Código Fiscal de la Federación, como multas, actualizaciones, recargos y demás. La pregunta es, ¿puede hacerlo? ¿La autoridad fiscal puede ir a otro país y auditar a una empresa que no está en territorio nacional? Y sobre todo hablando del IVA, bueno, el ISR también, por supuesto, pues desde mi punto de vista, habría que ver cómo le van a hacer. Todavía no he visto cómo lo va a aplicar la autoridad fiscal, porque, y sobre todo en Estados Unidos, conociendo cómo maneja su gobierno, sus políticas, que son muy proteccionistas de sus empresas, no creo en absoluto que la autoridad fiscal pueda realizar algo así. Me parece, a menos que Estados Unidos ya hayan firmado un convenio internacional, que no lo conozco, no sé si exista, supongo que no, pero a menos que hubiera un convenio internacional, supongo que habría alguna posibilidad, no de que la autoridad fiscal mexicana fuera a Estados Unidos y los auditara, sino que probablemente la autoridad fiscal de Estados Unidos, pues ayudara a la autoridad fiscal de México, revisando a estos contribuyentes e incluso determinándoles algunos créditos fiscales y que esos créditos fiscales se los enterara a México, lo cual no sé qué les parezca a ustedes, pero desde ahorita, digo ahorita porque no sé cómo vaya a estar en el futuro, pero no le veo ninguna aplicación práctica, pero ya veremos si se puede o no se puede. Ok, total, resumiendo, pueden hacerlo con la anterior ley o pueden hacerlo con la ley vigente, sin ningún problema. Con base en el material revisado, elabora un resumen. Recuerden, hay que hacer un resumen, así que esta actividad es bastante teórica,
más bien dicho, totalmente teórica. Dice, en no más de 2 cuartillas. Esto también ténganlo en cuenta, porque en ocasiones, pues, podemos extendernos un poco más. Cuidado con el plagio también, porque en ocasiones, por ejemplo, aquí tengo un recurso digital que encontré. Hay muchos, por supuesto, en internet, pero nos da las generalidades del IVA. Y esto podría ser un resumen precisamente de la ley del IVA, aunque es muy, muy general, pues creo que sí nos serviría como un ejemplo. Vean, no sé si este resumen abarque 2 o más hojas, pero tal vez sea por ahí. Igual y calculando, pienso que pueden ser como 3 hojas. Pero bueno, tengan cuidado en esa extensión porque hay que revisar la rúbrica a ver si penaliza o no ese tipo de extensión. Ahorita la revisamos para estar seguros. Nos dice que en el resumen deberíamos de incluir quiénes están obligados a pagar dicho impuesto, o sea, el sujeto. ¿Recuerdan los elementos de los impuestos? Todo impuesto tiene 4, algunos dicen que 5 elementos. Cualquiera, desde mi punto de vista, sí son 5: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, y algunos incluyen época de pago, otros no los incluyen. Bueno, como sea, ya sean 4 o 5, pues este es un elemento del impuesto. Los sujetos, ¿quiénes? ¿Quiénes son los que pagarán el IVA? Luego nos dice a qué actividades se les aplica el IVA, es decir, el objeto. ¿Qué grava la ley del IVA? La ley del ISR grava los ingresos, grava el patrimonio o grava las utilidades que obtengan pues los contribuyentes que ahí son sujetos de ese impuesto. ¿El IVA grava lo mismo? ¿Grava los ingresos? No. El IVA grava actos o actividades. Ahorita vamos a ver eso. Y como les comentaba hace un ratito, la particularidad del IVA es que grava solamente los actos que se realizan en territorio nacional. Es nacional este impuesto. En cambio, el ICR grava la renta mundial, el ingreso mundial de los contribuyentes que ahí se señalan. Bueno, entonces tenemos al sujeto. Nada más nos indica que cuándo se aplicará la tasa del 0%. Por lo tanto, con estos 3 temas que ustedes desarrollen, porque no es la única tasa, tenemos el 16% y en la zona fronteriza tenemos la mitad del IVA que también se aplica como un estímulo fiscal. Así que, bueno, pues nada más nos dice que hablemos sobre la tasa del 0. ¿Cuándo se aplica? ¿A qué actos o actividades aplicaríamos la tasa del 0? Recuerden que también tenemos actos o actividades exentos. No es lo mismo 0 que tener actos o actividades exentos. El efecto, en principio, podría ser el mismo, o es el mismo, o sea, no hay IVA. 0, si le aplicamos 0 a cualquier cantidad, pues es 0. Y si está exento, pues también de plano no hay IVA. Pero en el cálculo del IVA, cuando ya estamos viendo el IVA por pagar o el IVA a favor en su caso, sí tiene mucho que ver si nosotros somos una empresa que aplicamos tasa 0 o si aplicamos exenciones en el IVA. Ahí sí hay una repercusión o algo importante en el cálculo, pero no nos los pide. Así que si alguien lo quiere agregar, por supuesto, adelante, pero si no, con estos 3 temas, sujetos, objeto del impuesto y la tasa, con eso sería suficiente. Ok, entonces, ¿qué más? Para el desarrollo de esta actividad se considera realiza un trabajo de selección informativa, expone ideas principales, pues es un resumen, lo más esencial, sintetiza, muy importante, en el resumen tenemos que sintetizar, eliminando las ideas secundarias. En la ley del IVA, pues podemos meternos muy a fondo y podemos hacer un libro completo, o sea, si quisiéramos, pero no, se trata de lo más relevante, de cómo funciona de manera general este impuesto, con estos temas nada más. Da un ordenamiento secuencial y lógico, sí, no empecemos por cómo se calcula, sino empecemos por el sujeto. Siempre tenemos que empezar por el sujeto, objeto, tasa, base o tarifa y la época de pago, que les digo que algunos autores la incluyen. Y bueno, pues es lo que tenemos que hacer y luego vamos a revisar la rúbrica rápidamente para ver si hay algo que en las instrucciones no lo haya indicado. Siempre les recomiendo revisen la rúbrica porque luego, no siempre, pero en ocasiones sí sucede en que viene alguna solicitud adicional. Por ejemplo, portada, el resumen y las referencias. No olviden incluir la referencia en formato APA, el formato, que si el texto está justificado, que si el tamaño de la letra, el resumen, aquí expone las ideas principales, es sintético, tiene una secuencia lógica. La sintaxis, no hay introducción, estaba buscando a ver si había introducción,
pero no la hay, así que sí, en este caso sí coincide totalmente con las instrucciones, no hay un elemento adicional, por lo tanto, con que ustedes se basen en esta parte, con eso sería suficiente. Ya después nos dice que guardemos nuestro archivo en PDF, como siempre, lo pueden hacer en cualquier formato, nada más que si lo hacen en alguna web, alguna aplicación, un programa que esté disponible en internet y me ponen el link, sí verifiquen que ese link tenga acceso, porque les digo que también me ha pasado que me dejan el link, no me dejan archivo adjunto, sino el link. Entonces le doy clic al link y cuando voy a esa web me pide mis claves de acceso, mi usuario y el password, y obviamente pues como yo no lo hice, pues no tengo acceso y en esos casos no puedo calificárselos. Solamente es la única restricción, pero de ahí en fuera, cualquier formato que ustedes quieran, adelante. Preferentemente PDF porque es más fácil de leer, más fácil de manejar, pero no hay problema. Y bueno, aquí como deben de subir su archivo, que esto pues ya no tiene sentido, la lista de verificación o de cotejo, pues la voy a cerrar. Y este es el que les comentaba, que es como un resumen del IVA. Y vean el impuesto al valor agregado, de qué trata, de qué trata este impuesto, se llama crédito fiscal. Bueno, aquí el crédito fiscal no es del IVA solamente, sino de cualquier contribución. Y el crédito fiscal es las obligaciones en numerario que la autoridad fiscal determina derivado de una revisión de sus facultades de comprobación, aunque aquí nos dan otro dato de un crédito fiscal, pero bueno, ley del IVA, aquí ya está propiamente el resumen, en fin, algo así ustedes hagan, donde pongan los puntos esenciales de este impuesto, y bueno, pues sería todo en cuanto a la explicación de la tarea. Ahora, déjenme preguntarles, manita levantada si hasta aquí no hay duda, o si tuvieran alguna duda por chat, o pueden activar su micrófono. Ya está, todo bien, ya tengo una manita levantada, Cristina igual, perfecto. Bueno, pues sí, ahora sí, si están de acuerdo, voy a dejar de compartirles mi navegador y voy a volver a compartirles la presentación que tenía hace un ratito para aprovechar el tiempo y ver hasta dónde podemos alcanzar a desarrollar este tema de la ley del impuesto al valor agregado. Denme un segundo, estoy por compartirles nuevamente la presentación. Que por cierto, ahorita no me dejaba entrar aquí a la clase virtual, no sé si a ustedes les pasó, me costó un poco de trabajo poder ingresar. Normalmente ingreso con Google Chrome, que es el navegador más recomendado para entrar a Blackboard, pero pues no me dejaba y tuve que entrar con Firefox y tenía un poco de dudas si me iban a escuchar bien o si no, pero por lo que ya me han confirmado, todo está bien. Perfecto, pues ahora sí, vamos a comenzar. Esta presentación, como os decía, ya se las compartí en la sección anuncios. Es una presentación que ya hice hace como año y medio o dos ya, así que de todos modos nos sirve. Empezamos por los actos o actividades que están grabados. ¿Qué es eso? Esto es el objeto del impuesto. Bueno, veamos. Concepto, bueno, aquí tenemos los actos o actividades que graba la ley. Primero, yo creo que en el resumen sería interesante que pusieran qué es el IVA, aunque no nos los pide como tal las instrucciones de la tarea. Obviamente yo no lo penalizaría si no lo incluyen, pero sería interesante que lo colocaran como una parte importante del resumen. Nos dice aquí, el impuesto al valor agregado es una contribución, déjenme cambiar de color a rojo, ya está. Es una contribución que se aplica al incremento del valor que se agrega a los bienes y servicios. Los bienes y servicios que compramos pues tienen un precio de venta. Ese se añade un valor, en ocasiones le llaman valor añadido o valor agregado, así que es un valor adicional al precio del bien o del servicio. Al pasar estos por las diferentes etapas del proceso económico, ¿cuál es el proceso económico? Imagínense la cadena de producción y distribución de cualquier producto o servicio. Está desde la empresa o la persona que adquiere la materia prima. Imaginen que yo voy a vender muebles y hay una persona que pues tala los árboles. Hay que empezar por la materia prima. Imaginen que sean muebles de madera. Entonces hay una persona que tala los árboles y aquí está la materia prima, árboles. Esta persona vende esos árboles semiprocesados o en estado completamente natural, no sé cómo sea en este caso, no sé si yo me imagino que les quita las hojas, las ramas, me imagino que les ha de quitar pues no sé cómo se llame, la piel no es la piel, bueno, la parte exterior, mejor dicho, del tronco, no lo sé,
Vean que tengo una total ignorancia al respecto, pero bueno, a lo mejor hace algún peso, pero siguen estando en forma natural o seminatural. Aquí se los entrega a una fábrica o a una empresa que se dedica ya a procesarlos. Esta fábrica los procesa y yo supongo que los corta, hace tablas, hace vigas, hace tiras de madera, pues en fin, lo que en el mercado se necesita, y esta ya con la madera semiprocesada, ahora sí, la entrega al segundo fabricante. Habrá otro fabricante tal vez que reciba esta madera y este sí ya empiece a fabricar mesas, sillas, sillones, lo que sea necesario. Y este se lo entrega a un distribuidor. No sé, por ejemplo, Liverpool, o Sears, o Coppel, o Electra, o a quien sea, se lo entrega a este distribuidor y este pues ya es el que realiza las ventas con el consumidor final. ¿Quién paga el IVA? El que paga el IVA es este. Los demás no pagan el IVA realmente. ¿Por qué no pagan el IVA realmente? Porque si se va generando, se va trasladando el IVA con cada venta. Aquí cuando hay un traslado, vean, desde la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta cadena en la producción y distribución del producto o servicio, se va trasladando. Aquí hay un traslado del IVA, se lo cobra. Recuerden que el valor del producto o servicio se le añade ese IVA. Por lo tanto, ya se trasladó una vez, traslado 1. Después, cuando el primer fabricante lo procesa y lo vende, pues hay otro traslado nuevamente, el 2. Y luego el otro fabricante que ya convierte la materia prima en un producto terminado, vamos a suponer, hay un traslado, un tercer traslado del impuesto. El distribuidor a su vez se lo vende al cliente y traslada nuevamente el impuesto, que sería el traslado cuarto. Y el cliente no tiene a quién trasladárselo. Por lo tanto, este es el que se queda con el IVA. Recuerden que como se van trasladando, los otros productores y distribuidores también han trasladado el impuesto. Es decir, tienen tanto IVA trasladado como IVA acreditable. Y esos dos IVAs, un IVA lo han pagado y otro IVA lo han cobrado. Entonces, cuando cobran un IVA, es un IVA a favor, por eso es acreditable, cuando pagan un IVA, es un IVA a favor, le llamamos IVA acreditable, y cuando cobran un IVA, es un IVA trasladado y es un IVA a cargo, es un pasivo. Esos se comparan al final del mes, IVA acreditable contra el trasladado, más bien trasladado contra el acreditable, y si es mayor el trasladado, entonces hay un IVA a cargo. Si es mayor el acreditable, hay un IVA a favor. Como sea, compensan, van compensando el IVA todos ellos. En esta cadena de producción, cadena económica, hay una especie de compensación del IVA, porque pagan IVA y también cobran IVA, así que se compensa. Y al final puede haber un IVA a cargo o puede haber un IVA a favor. El que no puede hacer eso, pues es el consumidor. A este se lo trasladan y pues se queda con las ganas, sea una empresa, sea una persona física, sea el gobierno, termina pagando ese IVA. Es lo que nos están comentando. Ok, déjenme borrar. Continuando, esto es como definición general. Veamos algunas características del IVA. El IVA es periódico o instantáneo, ya que puede gravar actos repetidos o actos accidentales. Sí, no solamente aplica a las personas que están dadas de alta ante el SAT, de hecho el ICR es igual. Algún alumno alguna vez me preguntó, no me acuerdo si fue de este grupo, que si hay una persona, no, es de otra universidad que tenía un grupo, me preguntaba una alumna, me decía, profesor, ¿y los actos ilegales? Ilegales, no quiero decir que sean delincuenciales, es decir, que digamos que no están permitidos, pero que se hacen. Bueno, pues es ilegal, ¿verdad? Es el concepto de ilegal, pero bueno, digamos en la economía informal, vamos a ponerlo ahí, que propiamente no se le considera como ilegal. Yo pienso que sí lo es, porque si no estás pagando impuestos, estás haciendo un acto ilegal, incluso penal, porque el no estar dado de alta en el RFC, si ustedes checan el Código Fiscal, es una sanción penal, además de administrativa, por supuesto, que te van a multar y sancionar, claro, pero es una evasión fiscal, un delito de evasión fiscal y puede ser prisión. Bueno, en fin, fuera de eso, ¿se graban los actos ilegales o de otro tipo que no están conforme a la ley? La respuesta es sí. La ley del impuesto a la renta o la ley del IVA en ningún caso excluye esa parte, no dice, bueno, si no estás formalizado o no te has dado de alta, bueno, no pagarás impuesto. Imaginen que dijera algo así. Obviamente todos estarían en el comercio informal o en la ilegalidad, como le querramos llamar.
Y pues obviamente eso es imposible. Ok, así que hay personas que pueden tener actos accidentales. No estoy dado de alta en el SAT, no tengo una acción, no soy una empresa, pero a veces hago actos o actividades que pueden generar IVA. La respuesta es sí. Habría que ir a ver, hay que ir a la ley para saber si ese acto, si se grava o se exenta o tiene tasa cero. Habría que verlo. De cualquier forma, recuerden que las obligaciones que tenemos, las obligaciones fiscales como contribuyentes, una de las más importantes, claro, es el pago del impuesto, pero no es la única. Tenemos muchas otras obligaciones, como darlos de alta ante el SAT, como presentar avisos de todo tipo, aumento de obligaciones, disminución de obligaciones, que si abrimos una sucursal, que si cambiamos de domicilio, en fin, son muchas las obligaciones que tenemos. Activar nuestro buzón tributario, presentar declaraciones informativas, en el IVA tenemos al DIOT, etcétera, etcétera. Por lo tanto, así que sí, puede haber el IVA aplicar actos accidentales, sí. Actos repetidos, bueno, ya se está refiriendo a los contribuyentes que propiamente ya desarrollan su actividad de manera habitual, como una empresa, una persona que trabaja por horarios, actividad empresarial, etcétera. Dice que este impuesto es regresivo, en virtud de que las tasas que las personas pagan no tienen relación con su riqueza. El impuesto sobre la renta es lo contrario, es progresivo. Seguramente han escuchado esto de los impuestos progresivos, se dice mucho en la tele o en el radio o en internet. Es progresivo el ISR porque va en relación precisamente con tu ingreso. Entre más ganes, más pagas. Aunque también hay muchas críticas en ese sentido, porque si hacemos un análisis más concienzudo, yo de hecho mi tesis de maestría la iba a hacer precisamente de eso, pero ya había muchos desarrollos de esos temas, había muchas tesis y decidí no hacerlo de ella. Aunque yo quería hacer algo un poco original, según yo, quería hacer sobre el derecho fiscal comparado. Quería tomar un país latinoamericano, un país de primer mundo como Canadá o Estados Unidos y México, claro, ver a una empresa que tiene las mismas actividades en los tres países y ver el impuesto sobre la renta. Le iba a hacer sobre el impuesto sobre la renta, para comparar precisamente si realmente en México es progresivo ese impuesto. En nuestra Constitución, artículo 31, fracción cuarta, se dice que debe de ser proporcional. Se refiere a eso de progresión. Desde mi punto de vista, no es proporcional el ISR. Bueno, no me quiero meter mucho en eso para no tomarme más tiempo del que debo, porque pues estamos muy limitados del tiempo. Pero bueno, el IVA no aplica, eso no importa. Si gano mucho, gano poco, a la ley del IVA no le importa. Bueno, más bien dicho, a nuestros legisladores que crearon esta ley, no les interesa eso. Dicen, mira, si ganas muy poquito, me da igual, vas a pagar el 15%, el 16, perdón, el 15, el 16%, o en su caso, región fronteriza el 8%, o si está grabada 0, en fin, como esté, vas a pagarlo sin importar cuánto ganes. Hay quienes lo consideran injusto, hay otros estudiosos, fíjense, lo curioso de las reformas fiscales, no la hacen contadores normalmente, no la hacen fiscalistas, normalmente las hacen economistas, lo cual me parece algo extrañísimo, porque pues como un economista, claro, se sabe de impuestos, como un contador tiene nociones de economía también, igual que un administrador, pero no es un especialista y no se ha dedicado años a pues a ver cientos o miles de casos en los cuales pues te da, eso es lo único que te puede dar la experiencia para poder mejorar un impuesto. Cuando hacemos reformas es para mejorarlo. Pero bueno, en fin, eso ya es otra polémica. Yo como contador siempre estoy muy extrañado. De hecho, tengo un vecino que era mi amigo, ya hace mucho que no me habla, pero bueno, antes pues sí era mi amigo y él es economista de la UNAM y por cierto muy inteligente el chavo, el tipo, y él asesora a personas en materia de contribuciones, a personas y empresas. Yo le dije, se llama Daniel, le digo en aquel entonces cuando yo le hablaba, ¿cómo carambas asesoras si no eres contador ni fiscalista? Dice, bueno, aquí en la carrera vemos temas y no sé qué. Le digo, sí, pero no tienes la especialidad. Y si quieres, platicamos del tema, vamos a ver si sabes. O igual yo le decía, pues a mí platícame de economía, yo sé lo básico. Sí puedo hablarte y te entiendo varias cosas, pero ya temas así más especializados, pues seguro me vas a llevar de calle. Pero en fin, cosas curiosas, no solo en México, sino en varias partes del mundo así es. Así que el IVA es regresivo porque no le importa cuántos ingresos tengamos. Hay quienes, bueno, ya nada más para acabar esta parte es muy interesante, hay quienes dicen que es mejor que en países haya una tasa del IVA alta. De hecho, en México no es tan alta la tasa del IVA. Si ustedes buscan, por ejemplo, en España, las tasas de su IVA suelen ser diferenciadas. Aquí nada más tenemos 16, 0,
Y bueno, el 8 que es como un estímulo fiscal, pero en realidad hay dos tasas, 16 y 0. La exenta, pues no hay tasa. En España me parece que hay varias, 21, 24, 18, 16. En Argentina creo que también, dependiendo los tipos de actos o actividades que se realicen. Porque no es lo mismo. Hay productos o servicios que los adquieren personas que tienen más dinero. Hay productos o servicios que los adquieren personas que tienen pocos recursos. Entonces se pueden diferenciar las tasas desde ese punto de vista para hacerlo un poco progresivo, para hacerlo un poco más justo. Y también, por ejemplo, en México en alguna ocasión la ley del IVA sí consideraba los bienes suntuarios. A esos bienes suntuarios, que son los bienes de lujo, son aquellos que, por ejemplo, el caviar o el faisán o alimentos que son muy caros y que no cualquier persona consume, pues normalmente se cobraba una tasa alta porque se consideran bienes suntuarios. Después se eliminó. En fin, las tasas, por ejemplo, para alimentos o para medicamentos o servicios médicos, en algunos casos están exentos, en otros tienen tasa cero, en fin. Ahí está, cada país entonces decide cómo lo quiere manejar según su propia experiencia y según su versión de qué es lo mejor. Ok, otra característica, nos dice que es permanente porque no tiene periodo de vigencia definida. Bueno, sí, aquí la característica que podríamos decir es que es de pagos definitivos. En nuestra ley, aquí habla del IVA en general, en el mundo, pero específicamente en México, pues claro, sí tiene un periodo porque se calcula mensual y son pagos definitivos. Aquí no hay pagos provisionales, los pagos mensuales son definitivos y por lo tanto no hay declaración anual. Solamente hay declaración anual en cualquier impuesto cuando hay pagos provisionales. Así que en este caso, como son definitivos, pues sí es periódico y es mensual. Es general, dice aquí, porque grava todos los actos o actividades objetos del IVA sin señalar especialmente alguna excepción. Bueno, sí las hay. De entrada, cualquier ley fiscal, ya sea ley del ISR, ley del IVA, grava todo. Por ejemplo, la ley del ISR empieza en su artículo 1 diciendo, se grabarán todos los ingresos sin importar la fuente de riqueza. Incluso a los residentes en el extranjero que obtengan fuente de riqueza ubicada en México, todos los ingresos, todos son todos. No distingue si eres mujer, si eres hombre, si eres mayor de edad, si eres menor de edad, si eres pobre, si eres rico, no distingue nada, si eres extranjero, si eres mexicano, en absoluto. La ley del IVA es algo parecido, aunque grava cosas distintas, por supuesto, y es territorial la ley del IVA, como decía. Pero bueno, también otra característica es interno. Esta sí, es una de las características que lo distingue muy bien, porque se recauda dentro del territorio nacional. Esto es una condición, que el bien o el servicio se haya proporcionado en México. Y aquí luego puede haber mucha polémica, porque pues ya ven ahorita con el internet, pues realmente ese servicio sí se aprovecha en México o no se aprovecha en México. Habría que ir a cada capítulo de la ley del IVA para ver qué nos dice en cada caso en particular, pero como regla general debe de aprovecharse en México el IVA. Bueno, el bien o el servicio, el acto enajenado. Es indirecto porque afecta económicamente a personas distintas al contribuyente. Así es, porque ¿quién es el contribuyente final? Decíamos, el consumidor. Y bien, recordemos esa cadena donde se va trasladando el IVA, entonces se va cargando o se va aplicando a ciertas personas y se va trasladando. Dicho de otra forma, cuando yo hago un acto de actividad, por ejemplo, vendo mercancías, esa venta de mercancías está grabada, es un acto de actividad. En la ley del IVA se le llama la enajenación de bienes o servicios. La enajenación está grabada, la venta. Cuando yo vendo, hay un IVA. Y ese IVA, pues yo le facturo a la persona que le estoy vendiendo y le factura tanto el valor del bien o el servicio y además el IVA, le agrego el IVA, por eso se añade al precio del producto y el servicio. Y le cobro los dos conceptos, el IVA y el valor del bien o del servicio. Esta persona me lo paga. ¿Quién fue el contribuyente? ¿Quién generó el IVA? ¿Quién es el que debe de pagar el IVA por esa enajenación? Pues la persona que vende. Es la que debe de pagar el IVA. ¿Y a quién se le cobra el IVA? Yo como vendedor, yo le cobro el IVA a la persona que me compró. Así que cuando yo le enajeno a la persona que me compra, esta persona que me compra me paga el IVA. Pero no se lo está pagando a la autoridad fiscal. Dices, bueno, yo como contribuyente soy sujeto pasivo y hay un sujeto activo, que es la autoridad fiscal, a quien yo le debo, es mi acreedor.
Entonces, ese IVA, ese impuesto, yo se lo tendría que enterar a la autoridad fiscal. Sin embargo, no se lo entero a la autoridad fiscal, sino se lo entero a quien me vendió el producto o el servicio. Y él, esta persona que me está cobrando eso, él no es la autoridad fiscal. Por eso es indirecto, porque esta persona que me lo cobra, ese IVA que ya se lo pagué, no es de él. Ese para él en su contabilidad lo tiene que manejar como un pasivo a corto plazo, impuestos por pagar. Entonces, más bien, IVA trasladado, se maneja como IVA trasladado contablemente, y ya el impuesto por pagar es otra cosa, ya es cuando se compara el IVA acreditable contra el traslado, pero bueno, es un pasivo, y ese pasivo se lo tiene que enterar la autoridad fiscal, se lo entera mes con mes. Realmente él no es el sujeto del impuesto en ese momento, quien es el sujeto es el que compró, pero el que hace la declaración del IVA es el que vendió, y es el que se lo entera al SAT. Por eso decimos que es un impuesto indirecto. Se calcula o se controla, si queremos llamarlo así, y se entera a la autoridad de manera indirecta. El sujeto directo del impuesto, ese no lo entera. En la ley del impuesto a la renta es al revés. Ese es un impuesto directo. ¿Por qué? Porque yo, el que tengo ingresos, soy el que calculo mi impuesto y además lo entero. Yo solito, nadie por mí lo hace. Nadie, yo solito lo hago. Así que es un impuesto netamente directo, el ISR, y el IVA no, porque estamos triangulando la operación, la obligación. Es real también, vemos una característica, porque grava tus actividades sin importar las características personales del contribuyente. Esto está relacionado con esta característica. Es decir, no importa el contribuyente si es grande o pequeño, si es una persona moral, persona física, si tiene propósitos lucrativos o no, si es gobierno, si es Teletón, si es Liverpool, si todo el mundo paga IVA. En la ley del ISR no. En la ley del ISR tenemos contribuyentes por títulos. El título 2 tenemos a las personas morales del régimen general, aquellas que son contribuyentes. En el título 3 tenemos a las personas morales sin fines de lucro. Estas están exentas del ISR, perdón, no pagan ISR. Por ejemplo, tenemos partidos políticos, sindicatos, tenemos al mismo gobierno federal, local o municipal, tenemos a algunas asociaciones civiles como el Teletón, universidades, las sociedades civiles, cuando tienen reconocimiento de validez de estudios oficial, tampoco son contribuyentes del ISR, asociaciones religiosas, etcétera. Hay varios contribuyentes que están en ese título 3 que no pagan ISR como regla general. En algunos casos, con algunas características especiales, sí estarían pagando el impuesto, pero como regla general no lo pagarían. En la ley del IVA no existe eso. No se fijan en el contribuyente, se fijan en el acto. No importa si eres grande, chico, privado, público, no importa si es lucrativo o no lucrativo, eso no importa la ley del IVA, lo que importa es el acto. Hay actos que sí se van a exentar, como decía, hay actos que van a tener una tasa del 0, pero no es por el contribuyente, es por el acto. Así que, pues dice que es real porque graba los actos o actividades sin importar las características del contribuyente. Manita levantada, si me ayuda, o coméntenme por chat si tienen duda, o con su micrófono. Ok, veo que no hay dudas. Perfecto, vamos a continuar. Muchas gracias, todo bien. Continuamos. Ahora vamos con el sujeto. Seguimos con el... Esto fue... Voy a regresar rápido. Recuerden, estamos hablando del términos generales, lo que es el IVA y sus características. Ahora vamos con el sujeto. Aquí en la parte superior izquierda podemos ver a quién grava el IVA, quién es el que debe de pagar este impuesto. Bueno, si vamos al artículo primero, primer párrafo de esta ley, nos dice que están obligadas al pago del impuesto establecido las personas físicas y morales, todas, gobierno, chicas grandes, como hemos dicho, no importa, que en territorio nacional, esa es la territorialidad de este impuesto, realicen los actos o actividades siguientes. Por lo tanto, de este primer párrafo podemos interpretar lo siguiente: el sujeto del impuesto lo conocemos como sujeto pasivo, que es el contribuyente. En cualquier impuesto, en cualquier contribución tenemos dos sujetos, activo y pasivo. El pasivo siempre será el contribuyente y el activo siempre será la autoridad fiscal. Hay impuestos, recuerden, federales como hay impuestos locales y hay impuestos municipales. Aunque municipales, ¿alguien conoce algún impuesto municipal? Yo personalmente no recuerdo, no se me viene a la memoria ninguno.
Locales sí, tenemos los derechos de agua, el predial, que son los más conocidos, pero tenemos otros más. El impuesto al hospedaje, en muchos estados se cobra el impuesto al hospedaje, etcétera. Pero impuesto municipal, nuestra constitución sí permite establecer impuestos a los municipios. Bueno, que los municipios establezcan impuestos, pero normalmente como tenemos un sistema de coordinación fiscal, pues todo en México se trata siempre de centralizar. Se supone que somos una federación. Bueno, no quiero entrar mucho para no extenderme, pero bueno, en fin, está centralizado. La mayor parte de los impuestos son federales, sí hay locales, a gobiernos locales, municipales, tengo entendido, hasta donde yo sé, no hay. Podría haber, bueno, sí, pero creo que no hay. Ok, entonces, sujeto pasivo es el contribuyente, sujeto activo puede ser la autoridad federal, la autoridad fiscal local y en su caso, la municipal. Ok, entonces, entonces sujeto pasivo, pues decíamos, pueden ser personas morales o personas físicas. Personas morales, por ejemplo, tenemos a sociedades mercantiles, a asociaciones civiles como Alcohólicos Anónimos, como Teletón, estos que no son contribuyentes para ISR, para el IVA, al IVA no le importa, a ellos sí pagan. El Estado, local, federal, etcétera, todos ellas son ejemplos de personas morales. Estas empresas o personas morales deben de estar inscritos en el RFC, por supuesto, y tienen todas las obligaciones. ¿Recuerdan esos contribuyentes que son recurrentes? Aquí están. Aquí todas las obligaciones y derechos de esta ley, pues darse de alta, presentar avisos, declaraciones informativas y demás. Tienen que estar obligados a trasladar el IVA y también a pagarlo. Y también tienen derecho al acreditamiento. Estos dos que por un lado pagan el IVA y por el otro lado cobran IVA, y pues ahí se calcula si hay un IVA a favor o un IVA a cargo. Los actos o actividades que realicen tienen que estar, como habíamos dicho, en territorio nacional. En estos casos, estas personas morales son residentes en México o pueden ser residentes en el extranjero, pero que tienen un establecimiento permanente en el país. Es decir, tienen una sucursal, un changarrito. Bueno, chico, muy grande, como sea, tienen aquí algún establecimiento en donde realizan sus actividades, y por ese establecimiento, pues igual que un residente en México, tienen que estar dados de alta en el SAT, lo mismo. Obviamente solamente se va a grabar lo que se genere en ese establecimiento, los actos o actividades de ese establecimiento, porque ese residente en el extranjero, pues en donde se ubique, en Polonia, en Noruega, en Rusia, pues allá le grabarán el impuesto. Hay un impuesto casi en todos los países como semejante al IVA que tenemos en México, pues ese impuesto no nos importa. En el impuesto sobre la renta sí, porque recuerden que en el impuesto sobre la renta, como graba la renta mundial, puede haber doble tributación. Y bueno, cuando tenemos operaciones internacionales es muy común que se dé la doble tributación, porque un país, por ejemplo Polonia, puede grabar un mismo hecho o acto jurídico, y México puede grabar ese mismo hecho o acto jurídico, porque México lo consideran residente y porque en aquel país también lo consideran residente, o porque en aquel país lo consideran residente y en México considera que la fuente de la riqueza, es decir, el ingreso, provino del país. Y bueno, para eso están los tratados, para evitar la doble tributación. En el IVA eso no sucede, no puede pasar, porque es territorial. Así que, ok, ahí están algunos ejemplos de personas morales. Y personas físicas también pueden ser sujetos de este impuesto, por supuesto. Unas como comerciantes, prestadores de servicios independientes. Estos, si ustedes ven aquí, también tienen que estar dados de alta ante el RFC, ante el SAT, y también pueden ser residentes en México o residentes en el extranjero con un establecimiento permanente. Y tenemos a los que realizan actos o actividades esporádicos, los que no pues tienen una actividad empresarial propiamente o profesional, o no son personas morales, no tienen empresas. Por ejemplo, los menores de edad es un clásico ejemplo. Un niño de 5 años puede generar IVA, pues sí. Un niño de 5 años puede generar ISR, sí. Si me voy al caso extremo, por ejemplo, en el niño de 5 años, cuando yo le doy para gastar a mi hijo que se va a la primaria, bueno, vamos a ponerle que tiene 7, 8 años, le doy su lunch, pero además le doy dinero para que se compre algo en la escuela, le doy 50 pesos, y ya pues mi hijo vaya, ya compra aquí un frutzi, o que yo no sé si vendan frutsis, unas papitas, lo que compren, lo que vendan ahorita. ¿Llevan IVA esos productos? La respuesta es sí. ¿Ese ingreso que yo le di a mi hijo está grabado por la ley del ISR? ¿Es un ingreso acumulable? La respuesta es sí. ¿Debe de pagar impuesto tanto IVA como ISR? Sí. En caso del ISR, como se fija en el contribuyente,
esa ley se fija en el contribuyente. En ese caso dicen, no, mira, si tú le das dinero a tu descendiente en línea recta, está exento al 100%. O sea, de entrada sí se graba, pero después se le exenta al menor. Así que bueno, en el ICR ahí está, en el IVA, ahí no se le perdona al menor de edad, y sí tendría que pagar el IVA. Ellos no están inscritos en el RFC, sin embargo sí están obligados a aceptar la traslación del impuesto y además deben de pagarlo. Recae sobre el consumo, que si compro papitas, chicles, lo que compre, pues ahí va el IVA, aunque luego en el ticket no nos los desglosan, pero sí va el IVA ahí. También no, como consumidor final no pueden acreditarlo. Y pues ni modo, pues él es el que acaba pagando. Son los que acaban pagando el IVA. Recuerden esa cadena nuevamente. Finalmente el consumidor es el que acaba pagando el IVA. Y también aplica la territorialidad. Solamente en México se le puede aplicar el IVA a este tipo de personas físicas. Nuevamente, pónganme manita levantada si no hay duda, o por chat o micrófono si tienen duda o comentario. Perfecto, ya tengo confirmación. Muchas gracias. Vamos a continuar. Cualquier duda, ya saben, en cualquier momento me pueden interrumpir y con gusto lo revisamos. Vamos al objeto del impuesto. Esto es muy importante. Siempre recuerden, cuando ustedes traten de hacer un trabajo, no solamente de aquí de la tarea de la universidad, sino algún trabajo de investigación, lo recomendable es que siempre empiecen por los elementos del impuesto. Hablando de contribuciones, claro. Si quieren hacer un trabajo de investigación de la ley del IEPS, de alguna contribución local, no sé, del predial, del derecho de suministro de agua, unas contribuciones locales de mejoras, del tipo que sea, siempre investiguen con esa estructura: sujeto, objeto, base o tasa, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago. Eso es lo más recomendable. Por eso decía, cualquier impuesto, cualquier contribución tiene esos 4 elementos. Bueno, 5 con la época de pago. Yo me acostumbré, yo aprendí con 4 elementos, por eso me cuesta un poco trabajo incluir al quinto, pero muchos lo incluyen, así que sí, doy crédito a ello. Hay que incluir el quinto impuesto, pero si incluyen el cuarto, nada más 4, por mí está bien. Bueno, ok, continuando con el artículo primero, yéndonos al objeto del impuesto, nos dice que va a gravar actos o actividades siguientes. ¿Cuáles son los actos que grava? La enajenación de bienes. El concepto de enajenación no lo encontramos en la ley del IVA ni en la ley del impuesto sobre la renta. Lo encontramos en el Código Fiscal. Bueno, aquí dije la ley del impuesto sobre la renta, pero no debí de decirla, porque recuerden que para yo pagar un impuesto, para yo cumplir con mis obligaciones de cualquier impuesto, de cualquier ley fiscal, debemos de tener certeza jurídica, es decir, la ley fiscal nos debe de dejar muy claro, bien definido y claro, qué es lo que nos está explicando. Por ejemplo, cuando yo leo en la ley del IVA enajenar bienes, yo voy a buscar en la ley del IVA qué es eso de enajenar. Porque enajenado yo puedo interpretarlo de varias formas. Yo puedo interpretarlo como si estuviera un poco loco o tuviera un poco de problemas mentales tal vez, porque estás enajenado. Luego decimos ese término: oye, pareces enajenado, pareces pues como desesperado, como algo raro, tuviera un problema. Pero enajenar, ¿qué será otra cosa? ¿Qué entendemos por enajenar? Yo voy a la ley y no encuentro nada que diga que es enajenar. Voy a su reglamento, no encuentro nada. ¿A dónde me voy? Me tengo que ir al Código Fiscal de la Federación. El mismo Código Fiscal así lo prevé. Dice que cuando en la ley especial no encuentres pues la explicación de un término, vayas de manera supletoria al Código Fiscal de la Federación. Si en el Código Fiscal de la Federación no encuentro lo que quiere decir ese término que estoy buscando, pues me vaya al derecho federal común. Esa es la forma en que tenemos que interpretar. Por cierto, las leyes fiscales se interpretan de manera estricta. Quiere decir que no podemos empezar es que en mi colonia, cuando decimos esto, debemos entender esto. O cuando decimos en un país, en otro país, que aquí se le conoce así, en otro lado se le conoce de otra forma, en fin. En las disposiciones fiscales, no. Tenemos que tomar la interpretación literal de cada palabra. Por lo tanto, primero la ley, su reglamento. Si no, me voy al código. Si no lo encuentro en el código nos dice vete al derecho federal común. Es decir, el Código de Comercio, el Código Civil Federal, hablamos federales, el Código Civil Federal, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley Federal del Trabajo, en fin. Pero también es posible que no encuentre. Imaginen que estoy buscando el término de mosca, porque yo contribuyente vamos a suponer que me dedico a la crianza de moscas modificadas genéticamente. Imaginen que soy un científico.
y estoy creando moscas modificadas genéticamente para poder combatir plagas en los cultivos. Es más, quiero acabar con el narco y esas moscas se comen las amapolas, todas las plantas pues por las cuales se producen drogas. Yo las he diseñado para que sean consumidoras voraces de esos productos y que tengan un ciclo de vida corto y que no se puedan reproducir. Imaginen que yo pudiera hacer algo así. Creo que Monsanto puede hacer algo así, no crean que estoy fantaseando demasiado. Hay empresas que parece que tienen esa tecnología, que no la pueden a la venta, pues no lo sé. Pero bueno, imaginen que pudiera. Entonces yo quiero ver en qué régimen fiscal puedo tributar en la ley del ISR. Yo voy a buscar mosca, porque tengo que ver si son actividad empresarial, si es ganadera, es civícola, es pesquera, ¿en dónde me ubico? Para poder estar seguro, tengo primero que saber qué es mosca. En fin, no la voy a encontrar obviamente en ninguna ley fiscal, ni en el derecho federal común. Bueno, no sé si en el derecho federal común, no tengo idea, yo creo que no, pero en ese caso me voy a la doctrina. Normalmente nos vamos al RAE, al diccionario de la Real Academia Española, o a alguna publicación de biología, supongo que eso lo encontraremos en algo de biología, de científicos en esa rama, en donde se especifican los tipos de mosca, como pues, todas las características, desconozco, y de ahí puedo tomar la definición. En fin, ok, ya me fui un poco más del tema. Enajenación, lo encontramos en el Código Fiscal, y básicamente enajenación quiere decir toda transmisión de propiedad. Cuando yo dono algo, un producto o un servicio, lo doy sin el afán de cobrar nada, es una enajenación. Cuando yo vendo un producto y si cobro una contraprestación, también es una enajenación. En ese caso es una venta, pero puede ser una donación. Puede haber enajenación cuando hay fusiones, cuando hay escisiones, en fin, hay muchos aspectos que si tienen curiosidad, vayan al código. En el artículo 16, si no me equivoco, no me acuerdo bien del artículo, chéquenlo y ahí van a poder encontrar todo lo que nos dice que se considera como enajenación. Pero como definición general es toda transmisión de la propiedad de un bien o de un servicio. Así que eso grava la ley del IVA, la enajenación. Otro aspecto que grava, otro acto de actividad es la prestación de servicios independientes. Los honorarios, que conocemos como honorarios, los salarios no, porque los salarios son prestación de servicios subordinados. Eso no lo grava la ley del IVA. También grava el uso o goce temporal de los bienes. No se refiere a bienes inmuebles, sino a los bienes en general. Cuando yo rento mi casa, mi departamento, mi local comercial, puede que lleve IVA. Bueno, de entrada lleva IVA, o sea, después no los puede exentar. Por ejemplo, bienes de casa, bienes inmuebles para casa habitación, sí están exentos, con algunas condiciones. Los inmuebles comerciales, por ejemplo, un local comercial, ese sí lleva IVA. En fin, pero bueno, no hemos todavía ido a esa parte de exentos y gravados, o tasa 16 o 0. De momento, todos los bienes, sean muebles, inmuebles, sean tangibles, sean intangibles, si yo rento una patente, si yo rento un derecho de autor, si yo permito su uso o explotación de mi libro a ciertas personas, bueno, pues es un bien, no es un bien tangible, es verdad, pero la ley del IVA dice todos los bienes, llámale como le llames, tangibles, intangibles, muebles, inmuebles, en fin, como querramos. ¿Dónde encontramos la definición de bienes? Bueno, quiero saber qué es un bien. Si yo me voy a internet, pues voy a encontrar muchos artículos seguramente, pero otra vez el código me dice, hey, no te vayas allá, no te vayas a otra ley tampoco. Igual yo podría pensar, y si me voy a la ley de ISR, a lo mejor ahí sí lo encuentro. O me voy a la ley al Código Fiscal de la Ciudad de México. Me voy o al Código Hacendario de Guanajuato, la ley local. Puede ser que encuentre alguna definición de bienes. ¿La puedo tomar? La respuesta es no. Dice el código, no, en tu ley especial ahí debe de venir. Si no, como te dije, bueno, como diría el código, nos diría, vete al Código Fiscal, y si no, vete al Derecho Federal Común, y si no, pues vete a la doctrina. En fin, así que siempre recuerden que seguir esa interpretación de disposiciones fiscales. Bienes lo encontramos en el Código Civil. En el Código Civil Federal, ahí vienen lo que son bienes muebles, inmuebles, tangibles, intangibles, etcétera. Otro es que grava cuando se importen bienes o servicios. La exportación aparentemente, y digo aparentemente porque después, si nos vamos a los capítulos de la ley del IVA, sí se grava. Se supone que en algunos casos de exportación, la mayor parte de las exportaciones no, pero en algunos casos sí se llega a grabar. ¿Cómo es que se grava la importación?
pero no se grabaría la exportación. Recuerden que este es un impuesto territorial, eso es muy importante. Si yo exporto un bien o un servicio, ese servicio no se va a aprovechar en México, porque donde lo voy a prestar, a lo mejor lo estoy exportando a Dinamarca. Alguna persona de allá me dijo, oye, ¿me puedes hacer un estudio sobre las disposiciones fiscales en México? Porque está haciendo una tesis de derecho fiscal comparado. Entonces yo digo, sí, me contacta por internet, y yo le mando el trabajo por internet, lo recibe, me hace la transferencia electrónica, etcétera, me paga con bitcoins, imagínense, o algo por el estilo, y ya, total, ya se lo entregué. Es una exportación, porque ese servicio no se aprovechó en México. Sin embargo, eso, no, insisto, no debería de estar grabado porque la ley del IVA en su artículo primero dice es territorial, tiene que prestarse en México. Pero en algunos casos dice, no, espérame, no, sí lo vamos a considerar como que el servicio se aprovechó en México. Bueno, tampoco hemos llegado a esa parte, pero puede sonar contradictorio que diga que sí se graba la exportación en algunos casos. Por ello, cuando ustedes vean ese capítulo de la ley del IVA, no es que sea un error, sino que en algunos casos, pues por planeaciones fiscales o por mañas de contribuyentes, pues optamos por simular y hacemos como que el servicio se prestó en el extranjero, pero la realidad es que se prestó en el país. Entonces, los legisladores con la experiencia dicen, no, mira, en estos casos se considera que el servicio se prestó en el país o el producto se entregó en el país. Cuando pase esto, pase aquello, pase el otro. En fin, así que la importación sí, porque se supone que el bien o el servicio se aprovecha en México. Y si se aprovecha en México, pues es territorial, aun cuando estemos importando. Bien, déjenme borrar esto y voy a aumentar un poquito, voy a utilizar la lupa. No sé si cuando yo lo aumento, bueno, déjenme hacer una prueba. Voy a darle clic aquí en esta lupa que está en la parte superior izquierda y le voy a dar clic en más, en el signo de más para acercarla. Ya la hice más grande. ¿Vieron que se aumentó el texto de la presentación? Manita levantada si no. O coméntenme por chat si sí. No se aumentó, ¿verdad? Bueno, eso era lo que suponía. Ustedes, al igual que yo supongo, también tienen en la parte superior izquierda una lupa. Es como una hojita con una lupa así encima de la hojita. Si le dan clic en ella, van a poder utilizar esta herramienta para acercar o para alejar la presentación. Yo voy a acercarla un poco para que les explique esta parte que les voy a mostrar. Esto de actos, y la parte derecha hay otro término que se llama actividades. Siempre es importante comprender lo que estamos estudiando. Bueno, para cualquier tema, para las exposiciones fiscales es más importante, porque nos podemos equivocar, podemos interpretar. Recuerden, en esto nunca debemos usar nuestra interpretación personal, porque es probable que nos equivoquemos siempre al sentido literal de las palabras. Cuando hablamos de la ley del IVA, decimos que el objeto son los actos o actividades grabadas. ¿Cuáles? Cuando se enajenen, cuando haya servicios independientes, cuando haya uso temporal, cuando se importen bienes o servicios, e incluso en la exportación en algunos casos. Bueno, en cuanto a actos, actividades, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Si fueran sinónimos, pues no tendría la ley que separarlos. En cambio, los separa. Por lo tanto, sería interesante que viéramos qué es un acto y qué es una actividad. Actos es la realización accidental o esporádica. Recuerdan que decíamos el IVA graba esos actos esporádicos, ya comentábamos de ellos, los menores de edad, por ejemplo, y acto, eso es acto. Y actividad, eso nos dice que es un conjunto de operaciones o tareas de una entidad o personas. También consideramos que es una operación habitual que contiene cierta permanencia, lo que explicamos en la diapositiva anterior, es decir, las personas que realizan estas actividades de manera cotidiana. Es su actividad. ¿A qué te dedicas? Ah, mira, yo vendo llantas. ¿Tú a qué te dedicas? Yo trabajo por honorarios. ¿Y tú a qué? En fin. Ahí están nuestras actividades, es para lo cual nos constituimos como entidad, persona moral, persona física, como entidad empresarial, etcétera, y es nuestra parte recurrente y habitual. Bien, pues bueno, muchas veces lo tomamos como sinónimos, aunque no lo son, tienen esa pequeña variación. Bueno, ahora sí, aquí podemos ver el objeto del impuesto, que es lo que se graba, y decíamos que se graba la enajenación, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso o gozo temporal, la importación de esos servicios y la exportación. Aquí sí la incluyo. De hecho, el artículo 1 de la ley del IVA no la incluye. Insisto, esto pueden decir, el profesor nos está inventando. No, no es que le esté inventando, es que sí, no la incluye, pero en un capítulo de la ley sí está. Por lo tanto, pues también está grabando la exportación en ciertos casos. La importación, como son actividades estas dos, tanto la exportación como la importación, como son actividades de comercio internacional,
y se supone que la ley del IVA no se mete con cuestiones internacionales, podríamos decir que no cumple con la territorialidad, pero en realidad no es que esté yendo contra el principio de territorialidad, la misma ley del IVA, porque otra vez podemos pensar que primero dice una cosa y luego nos cambia la jugada y dice otra. No, en realidad, como comentaba hace un momento, la importación sí se aprovecha en territorio nacional. Claro, hay importaciones temporales que nada más están de paso en México. En estos casos, ya cuando entremos a capítulos específicos, vamos a ver que en algunos casos, mira, si es temporal, no hay problema, no hay IVA. Si es definitiva, claro, si hay IVA porque el servicio o el bien se está aprovechando en México. Así que en realidad la importación, en términos generales, sí se aprovecha en México, aunque es parte del comercio internacional. Y la exportación, en términos generales, no. Esta sí, en términos generales, como regla general, no se aprovecha en México, con algunas excepciones. Dicen, no, la autoridad fiscal, nuestros legisladores, dicen, no, aquí estás tratando de hacer algo raro, sí estás aprovechando en México el servicio. Estás haciendo como que no, pero la verdad es que sí. En algunos casos, las empresas tratan de aprovechar la tasa reducida que hay en la región fronteriza norte de nuestro país y pues allá hacen las operaciones, allá hacen las enajenaciones, prestaciones de servicios, etcétera, y pues quieren pagar un impuesto del 8%, un impuesto reducido. También dicen, no, espérame, si el servicio, ok, tú el acto de actividad lo realizaste allá, en la región fronteriza, pero el servicio o el bien lo aprovechaste en la Ciudad de México, o en Chiapas, o en Veracruz. Por lo tanto, no, estás simulando y vas a pagar la tasa del 16, no del 8. En fin, esas cuestiones a nivel internacional también se dan para aprovechar y no pagar el IVA. Por lo tanto, los legisladores han adaptado la ley para que en algunos casos las exportaciones también estén grabadas. Y luego, ¿cuál va a ser la base? Estos elementos que estamos revisando, este objeto del impuesto, lo vamos a considerar para que nos dé el importe de la base. Lo más común y lo más fácil es que digamos, mira, la base es ¿cuánto te costó? ¿Cuánto te cobraron por el servicio? Mira, mi contador por el servicio de llevar mi contabilidad me cobra barato, me cobra 1,000 pesos al mes. Por ejemplo, una persona moral chiquita, una pyme. Pues le cobramos 1,000 pesos al mes. Entonces, ese es el precio que le estoy dando. Y sobre esa base, sobre ese acto de enajenación, de prestación de servicios, se calcula el IVA. Y ya le vamos a calcular si es al 16%, al 8% o al 0%. Ya le aplicamos las diferentes tasas del IVA, pero está directamente relacionado con la base. Por lo tanto, el objeto es grabar los actos o actividades mencionados y el objeto material es el valor que se va agregando a los bienes o servicios en cada etapa de la cadena productiva. Esto lo hemos tomado, por supuesto, del artículo 1 de la ley. Ya se me fue el tiempo, ya son un poquito más de las 7, desafortunadamente tengo que dejarlo hasta aquí. Pónganme manita levantada si no hay duda, o coméntenme por chat, o con micrófono si tienen alguna duda o comentario final. Una disculpa, de verdad me quedo con las ganas de seguir. Ahorita tengo otra clase, si no, con todo gusto me seguía. Son temas que me gustan mucho. Y bueno, pues, aunque parece muy básico, pues es importante a veces que entendamos la naturaleza de las contribuciones para poder después entenderlo mucho más fácil y mejor. Ok, ya me levantaba la manita. Si no hay duda, entonces déjenme revisar el chat por si hubiera algo que se me está pasando. Si no hay nada en el chat, ok, perfecto, me confirman que no. Si no hay nada, pues bueno, muchas gracias a todos. Cualquier duda ya saben, estoy a sus órdenes en la plataforma. Recuerden las instrucciones de la tarea, un resumen, puntos esenciales, los 3 aspectos que nos solicitaba la tarea, y va a ser muy sencilla su actividad. Pues nada más, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Ya estamos por terminar nuestro curso, nos faltaría la semana que viene, la semana 7. Pues nada más, ahora sí, muchas gracias y nos vemos. Buenas noches.